Bueno, pues seguimos en este batiburrillo y recibiendo en nuestros estudios al candidato de Ciudadanos en el municipio de Santa Lucía, don Sisto García. Bienvenido. Hola, buenas tardes de nuevo, Neri. Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos, Sisto? Pues ya terminando la campaña, pues ya empezamos ya a tener un poquito más de nervios, normal. Para los principiantes en esto es un momento importante. Estamos con mucha ilusión y mucha expectativa a ver qué pasa el domingo. Ahí está, supongo esos gusanillos ya en el estómago no se aguantan casi, ¿no? Bueno, casi no se aguantan. Todavía hay mucho trabajo y uno distiende la mente haciendo trabajo físico porque estamos terminando de buzonear, de hablar con ciudadanos. Todavía hay mucha gente en la calle que no tiene decidido el voto. Estamos intentando llegar a todo el mundo, informarles. Estamos en unas elecciones, no olvidemos, bastante complicadas, donde todo el mundo te para a preguntar por esas famosas 5 urnas y sus implicaciones. Sí. Y estamos intentando llegar pues a todo el mundo, a todos los vecinos que se acercan hasta nosotros con bastante aceptación. Oye, ¿te importa explicar lo de las 5 urnas? Nosotros lo hemos explicado y tal, y me refiero a nosotros aquí a través de la emisora, pero ¿te importa explicarlo a ti también? Porque al fin y al cabo es cierto que la gente tiene muchas dudas con estas 5 urnas que nos vamos a encontrar el próximo domingo. Sí, bueno, en realidad estamos aportando este año una nueva urna a las elecciones. Las urnas que nos vamos a encontrar son las de siempre en cuanto a las elecciones europeas, que le damos menos importancia de la que tiene realmente. No tenemos que olvidar que últimamente, desde que España entra en la Unión Europea, ya las directivas europeas son normas vinculantes, incluso a nivel de la Constitución. Tenemos las elecciones al Parlamento de Canarias con una doble urna. Este año se crea 9 parlamentarios nuevos que van aparte, la lista regional que le llaman, que es una nueva urna en la que se aporta, digamos, la elección al Parlamento de Canarias, que es una elección, como todo el mundo sabe, insular, y ahora se va a elegir 9 miembros nuevos con una única lista. Aparte tenemos la de siempre, la del Parlamento de Canarias, Cabildo y donde me las juego yo, en las locales, en las municipales. ¿Vale? Ahí está. Bueno, vamos a ver. Sisto García, como hemos dicho, candidato a la alcaldía del municipio de Santa Lucía. Esta semana, cuando acudías a nuestros estudios, ya yo te hablé de una encuesta que habíamos realizado en el municipio de Santa Lucía. O bueno, no, perdona, es verdad, esta semana cuando estuviste en nuestros estudios, lo último que nos hablaste es que tenías ese encuentro con el mundo canino, que sí, en el cual ayer, pues participaba un compañero nuestro, don Sergio Bolaños, al cual también le mandamos un gran saludo. ¿Qué tal fue? Pues estuvimos paseando por la avenida de Canarias y tuvimos la oportunidad de presentarles a los viandantes y a las personas que paseaban con las mascotas nuestro programa relacionado con el mundo animal. Las mascotas, no nos podemos olvidar que cada vez son más importantes en la vida ciudadana. Ya casi están empezando a formar parte de nuestra familia. Sí. Y necesitamos una Santa Lucía en la que esas mascotas sean importantes, sean tratadas con la deferencia que merecen y que seamos capaces de darle esa situación y sancionar a los que practiquen el maltrato animal, pero también tenemos que garantizar los derechos de los ciudadanos frente a las mascotas y de las mascotas con los ciudadanos. Entonces hemos incorporado a nuestro programa algo que pensamos que es novedoso, que se trata de un censo de huella genética. La huella genética... ¿Cómo sería esto? Bueno, hablado así para que nos entiendan de una forma sencilla, se trata de practicar en los animalitos una punción para sacarles un pizquito de sangre para análisis de ADN. Con eso se sacará información genética que vincule al animal en cuestión con el propietario. ¿Qué garantizamos con ese censo? Actualmente todo el mundo sabe que las mascotas tienen la obligación de estar censadas a través de un chip que se les injerta, el chip, que es como un granito de arroz o algo parecido que va debajo de la piel. Bien, pues la innovación que se produciría con la huella genética es que no se podría retirar ese chip en caso de robo, abandono,
el maltrato animal que se practica desde personas que incorporan los animales a peleas de perros o actividades de ocio. Es decir, tendríamos un registro mucho más actualizado, mucho más efectivo sobre las mascotas y no tendríamos situaciones como la de, en caso de que te roben el perro, vamos a ponerlo así para que todos nos entiendan, muchas veces hay personas que son capaces de identificar a su mascota que ha sido robada, pero no tiene digamos, la disponibilidad de acceder a un mecanismo para controlar el chip que tiene esa mascota. Y tampoco tiene la oportunidad, digamos, de denunciar a la policía, que es un trámite mucho más largo. Sin embargo, con un pelito de esa mascota podría comprobar si se trata de la suya o no. Eso en caso de robos. En caso de abandono animal también podríamos identificar mucho más rápido a los propietarios, o peleas caninas, que ya los propietarios se lo pensarían mucho más en caso de maltrato animal, vamos. Pero esto tendría un coste, ¿no? El coste realmente es bastante inferior a lo que se pueda pensar. Hemos consultado con las clínicas veterinarias. Nosotros nos caracterizamos siempre por hacer consultas a los que realmente saben para no improvisar. Y andaría en un coste sobre los 18 a 25 euros. Es decir, que llega a ser en algunos casos incluso inferior a la del chip de localización animal. Pero ¿y a cargo de quién correría este coste? ¿Del ayuntamiento? O no, el ayuntamiento regularía. El ayuntamiento tiene que actualizar sus ordenanzas de tenencia de mascotas, eso es indudable. En este caso, pues sería realizar convenios con determinadas clínicas veterinarias para asegurar el coste, ¿no? Que no se dispare y que sea ajustado a lo que realmente tiene que salir. Muy interesante, la primera vez que lo oigo, sinceramente. Sí, bueno, hay experiencias ya en otras ciudades españolas, europeas y todas con bastante éxito. Entre otros, la ciudad de Málaga ya lo tiene incorporado y los malagueños hablan maravillas de esta experiencia. Sí. Bueno. A ver, Sisto, lo que te estaba comentando antes. Esta semana ya habíamos comenzado contigo, con tu grupo político, con Ciudadanos, a transmitirle lo que nos decían los vecinos del municipio de Santa Lucía en esta encuesta que habíamos realizado en este municipio. Ellos nos transmitían a nosotros 10 problemas. Esta semana creo que tocamos parte de ellos, ¿no? O bueno, sacábamos nosotros de los problemas que ellos nos decían 10 concretos y luego otros, un par de ellos más, pero bueno, 10 en concreto. Entonces, porque queremos que ustedes, ya que son ustedes los que optan a regir el municipio de Santa Lucía, posiblemente al partir del próximo 26 de mayo, del próximo domingo, pues que sean ustedes los que nos contesten a lo que ellos demandaban. ¿De acuerdo? Vale. Mira, nos hablaban, entre otras cosas, porque ya creo tocamos varios temas contigo, creo que ya hablamos del paro, carreteras y eso en esta semana en la entrevista que mantuvimos. Sí, hemos estado tratando casi todos los temas ya. Yo creo que en infraestructuras hemos estado hablando del plan de barrios, creo que también lo comentaron aquí. Que lo metíamos por ahí, el tema de las infraestructuras generales de deportivas y de carreteras y demás, sí, lo estuvimos comentando. Sí. Bueno, pues ahora tengo un par de problemas, 3 concretamente. Vale, nos hablaban de la zona peatonal de vecindario. Bueno, nos decían los ciudadanos encuestados que opinan que solo se atiende a la zona peatonal de la Avenida de Canarias, centrándose la limpieza, el cuidado y los festejos en esta zona y quedando los barrios de alrededor abandonados en cuanto a actividades de ocio. Efectivamente, eso nosotros lo hemos integrado dentro de lo que llamamos el Plan Integral de Barrios. Por eso incidimos mucho en el programa en el tema de que el plan de barrios tiene que evitar los desequilibrios entre las zonas de vecindario. En estas zonas sí es cierto que tenemos que tener en cuenta activar ciertas mesas de consenso entre comerciantes, los colectivos dedicados al transporte, como vienen a ser los taxistas, que también tendrán algo que decir en cuanto a la movilidad dentro de la ciudad, los viandantes, las asociaciones de vecinos. Sí es cierto que se atiende mucho a una zona que tiene muy digamos, adesentada, desatendiendo a las demás.
Nosotros lo que queremos es objetivizar todas las acciones que se hagan dentro del municipio. Es decir, el vecino tiene derecho a saber qué se va a hacer en su barrio, cuándo se va a hacer y con qué medios. Es decir, nosotros lo que planteamos es una visión integral. La Avenida de Canarias está muy bien, la zona peatonal, pero no sabemos exactamente si es que la tendríamos que extender, contraer, hacer, digamos, otro tipo de organización urbanística alrededor para complementarla. Sí es cierto que los carnavales sabemos que cogen nada más que una parte de vecindario reducida y hay muchos comerciantes que se quejan de que se podría extender para darle un poquito de cabida a todos ellos. Y todo eso tendría que ser por consenso. Nosotros no creemos en situaciones impuestas y demás. Estuvimos hablando con los taxistas el otro día y planteamos la necesidad precisamente de estas cuestiones en torno a la mesa del transporte, porque ellos también querían opinar sobre estas cuestiones. Estuvimos hablando con comerciantes que decía que quería que determinadas actuaciones o determinados eventos se extendieran en el espacio, como pasa en otros municipios. Y también deberían de participar en estas cuestiones. También hay vecinos que querían participar en este tipo de decisiones. Es decir, nosotros lo que planteamos es en la creación de mesas que se dediquen a atender a todos los sectores implicados, no solo a un sector que pueden ser los más beneficiados, en este caso los comerciantes de una determinada zona de vecindario. Vale, también nos hablaban los vecinos de impuestos y permisos. Nos decían que consideran que la gestión municipal para solicitar permisos para la construcción, vados, etcétera, es lenta y tediosa y se quejan de la gran cantidad de impuestos que se pagan. ¿Qué tipo de medidas tienen ustedes desde Ciudadanos? Bueno, desde Ciudadanos sí, tenemos una conciencia clara y real de lo que está pasando con los impuestos y con los permisos en el Ayuntamiento de Santa Lucía. Realmente necesitamos dotar al Ayuntamiento de más medios para agilizar las acciones burocráticas. ¿Por qué? Porque las gestiones se empiezan a trabar en cuanto que la estructura administrativa crea ciertos cuellos de botella que tenemos que eliminar. Es decir, si tienes 40 personas trabajando para que firme una, evidentemente depende de la firma de una persona, aunque tengas 40 efectivos destinados al estudio y programación de esa actividad. Eso es lo que está ocurriendo un poco con los vados. En los vados nosotros necesitamos tener técnicos más ágiles, a lo mejor modificar la ordenanza de vados, en la que, digamos, se realizaron unas modificaciones tendentes a tecnificar mucho las necesidades de los garajes para tener un vado. Cuando antes realmente bastaba con unas declaraciones juradas de que el espacio en cuestión estaba acondicionado para el alojamiento de vehículos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el vado realmente es el permiso para vadear la acera, es decir, para transitar por encima de una acera, y lo estamos tomando casi como un permiso de construcción. Nosotros tenemos que también liberalizar eso, es decir, que sea el vecino el que se responsabilice de que su garaje está en condiciones para alojar vehículos y que nos los comunique a nosotros, que seremos los que tenemos que tramitar ese tipo de licencia, y no tomar nosotros la decisión directa de si esa persona puede entrar o no dentro del garaje, porque son dos decisiones distintas que se están tomando de forma simultánea, y eso paraliza mucho la gestión de los vados. En cuanto a otras licencias, como licencias de apertura y demás, Europa cada vez está, a través de sus directivas sobre agilización del comercio, está tendiendo más a que sean actividades de comunicación más que de licencia previa. Es decir, el ayuntamiento necesita que sean los comerciantes los que comuniquen la apertura del negocio para que después el ayuntamiento pueda realizar las actividades de inspección pertinentes, conducentes a determinar si realmente ese negocio cumple con las condiciones. Pero no al revés. En realidad nosotros hemos sustituido lo que era la antigua licencia de aperturas por una comunicación que contiene la misma documentación que hacía falta para la licencia de apertura, y no hemos sustituido realmente lo que era la licencia por la comunicación. Tenemos que ser un poco más coherentes en toda esta dinamización del comercio en Santa Lucía de Tirajana. Hablaban aquí también de impuestos. Los impuestos... los vecinos de Santa Lucía creen que por la gran cantidad de impuestos que se pagan. Hombre, nosotros tenemos en el programa el alivio fiscal para las familias, por supuesto.
Entendemos que eso requiere unos conocimientos técnicos que no todos los grupos políticos poseen. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos unas leyes de restricción presupuestaria o de control presupuestario en el que el Estado ya se fía menos de los municipios y le deja menos margen de acción a la hora de bajar los impuestos. Es decir, podríamos ser los que prometimos bajar los impuestos y no pudimos hacerlo porque la normativa europea no lo permitía, o la española directamente. Nosotros tenemos que ser conscientes de que en los bancos ahora mismo tenemos depositados más de 70 millones de euros. Con esos más de 70 millones de euros también tenemos que ser conscientes de que la ley que limita la disponibilidad presupuestaria de los excedentes, es decir, coger ese dinerito del banco y meterlo otra vez en las acciones sociales o acciones de infraestructuras que necesitamos, se hizo en un entorno de crisis económica en la que la mayor parte de los municipios tenían deuda y tenían que afrontar esa deuda y por lo tanto no les dejaban volver a gastar aquello para, digamos, crear estados más deficitarios. Pero no está hecho para municipios que con un presupuesto de 58, 60 millones de euros tienen en caja 70 millones. Es decir, tenemos más dinero del que necesitaríamos si nos gastáramos todo nuestro presupuesto en un año. Tenemos que tener técnicos que sean capaces de acompañar al político, y los tenemos, me consta, a Madrid, a hablar con el Ministerio, a plantear planes efectivos de aplicación de ese dinero. Una vez que se apliquen esos planes de forma eficiente, no me cabe duda de que ese alivio fiscal será posible. La intervención municipal puede poner todas las trabas que quiera, pero tenemos que ser capaces de demostrar que nuestra realidad no se ajusta a aquel propósito para el que se creó la ley. Y ese es nuestro plan. Es un poco complicado de explicar, yo lo entiendo, pero es lo que hay que hacer. Bueno, a mí me ha quedado claro. Espero que también al oyente le haya podido quedar claro. Manifestaban también los vecinos de Santa Lucía que piensan que las actividades destinadas a las personas mayores son muy escasas y se centran exclusivamente en comidas de Navidad o mítines políticos. Mira, ya aquí nos hablaban de mítines políticos, fíjate. Vamos a ver. Y esta encuesta la hemos realizado pues a principio de año, prácticamente en el municipio. Yo le tengo que decir a nuestros mayores que yo no he hecho ningún mitin político porque creo que es predicar para los convencidos. Eso para empezar. Nosotros hemos ido por la calle hablando con las personas mayores, niños, propietarios de mascotas y ciudadanos en general, comerciantes y demás. Todas las personas mayores con las que he hablado, incluidos los de centros de mayores y demás, nos dicen que eso se limita sobre todo a acciones de baile en los centros de mayores y un poquito a actividades muy centralizadas en propiedad municipal. Es decir, el ayuntamiento concentra a todos los mayores en un espacio físico para que desarrollen ahí actividades muy de mayores. No tienen en cuenta que la sociedad va evolucionando y que cada vez las personas mayores son más jóvenes. Y me refiero no a la edad, sino que cada vez llegamos más, con una conciencia más juvenil a lo que llamamos erróneamente la tercera edad. Erróneamente digo porque no hay una cuarta. Si la hubiera, a lo mejor estaríamos todos más de acuerdo, ¿no? Evidentemente nosotros en el programa llevamos la adecuación de ciertos terrenos que están en el entorno urbano, vecindario en concreto y el municipio en general están plagados de solares inactivos, inutilizados. Los propietarios tienen problemas para el vallado, para el acondicionamiento de esos terrenos. Se quejan mucho de que es muy caro mantener un terreno inutilizado, que no pueden construir por X motivos, que pueden ser desde que no tienen capacidad económica para afrontar la construcción hasta que son familias, herencias y demás. Y nosotros tenemos el plan de llegar a convenios con esas personas pues para la creación de espacios de ocio precisamente para nuestros mayores. En otros espacios europeos se lleva mucho el tema de los huertos urbanos, que garantiza dos cosas, y es que con la semillita que le demos a los mayores para que practiquen la agricultura, digamos, dentro de esos espacios, estamos consiguiendo un doble objetivo. Uno, que coman lo que ellos mismos están produciendo, de manera que su cestita de la compra, quiera que no, un poquito de ahorro tienen, ¿no? Se llevan para casa. Y el otro, pues lo que han llamado en Europa el envejecimiento activo. Es decir, que esas personas se incorporen a la vida pública abierta, en espacios abiertos, no encerrados. También llevamos la ampliación de los senderos
de los espacios de senderos en los terrenos del casco y decir una mayor señalización. Nuestros mayores tendrán programas para acudir a esos paseos con el resto de la población. No los podemos esconder, son nuestros mayores. Tienen derecho a estar felices porque ellos crearon este municipio. Sisto García, candidato a la alcaldía del municipio de Santa Lucía de Tirajana. ¿Tienes tu minuto de gloria o qué más nos puedes decir o qué nos puedes decir o los motivos por los que tenemos que votar a Ciudadanos el próximo 26 de mayo? Sí, yo me presento a estas elecciones por primera vez. Somos personas que no hemos participado anteriormente en política. De hecho, tenemos una visión distinta de lo que es la ciudadanía o nuestros espacios públicos porque procedemos de la sociedad civil, no procedemos del mundo político. En mi caso soy un funcionario de carrera que conozco cómo funciona la administración por dentro y proponemos un cambio sensato, un cambio efectivo, un cambio que puede implementarse en el minuto 1 después de ganar unas elecciones. No tenemos que esperar por nadie, por adiestrar a nuevos políticos, Nuestras políticas son serias, son efectivas, llevamos en nuestro talante una forma nueva de gobernar, una forma más tranquila, más cercana. Queremos abrir el ayuntamiento a los ciudadanos de nuevo. No olvidemos que hubo épocas en las que nuestro ayuntamiento se caracterizaba por el talante de sus políticos. Queremos recuperar esas actitudes frente a la ciudadanía. Y por eso me presento, Neri, por cambiar un poquito y por ser la renovación. Aunque no me gusta mucho la palabra, pero sí, proponemos cosas diferentes, proponemos una nueva forma de gobernar, de acuerdo al siglo XXI, nuevas formas más modernas, más dinámicas de gestión y más ágiles, sin duda. Pues don Sisto García, candidato a la alcaldía del municipio de Santa Lucía con el grupo político de Ciudadanos. Como a todos los que pasan por estos estudios, muchísima suerte, ya queda menos, el próximo domingo. Bueno, me gustaría decir que es muy importante el voto del día 26, por eso quiero que los ciudadanos sepan que aunque el voto sea importante, creo que nuestra opción es la correcta. Así que pido el voto para Ciudadanos el próximo 26 de mayo sin ningún tipo de duda. Vamos. Sisto García, Ciudadanos en Santa Lucía. Muchísima suerte. Muchas gracias, Neri. Saludos. Continuamos en este batiburrillo. No se me vayan.